Fue una lucha de ensueño que se gestó durante muchos años. Ha sido elogiada en numerosas ocasiones como un combate realmente impresionante que se robó el show en un pay-per-view que ya de por sí era tremendo. Triple H, en una de sus versiones más despiadadas, se enfrentaba a un renacido en la fe en la persona de Shawn Michaels. ¿Cómo están, amigos? Bienvenidos una vez más al canal de YouTube de Wrestling y Punto. El día de hoy, como cada jueves, un nuevo episodio del programa en donde repasamos, comentamos y recordamos un hecho, evento o semblanza relacionada a algún personaje de nuestro deporte espectáculo, sin importar las siglas ni los colores. Antes de comenzar, no se olviden de seguirnos en nuestras redes sociales, en Instagram y sobre todo en TikTok. Y si estás aquí porque el algoritmo de YouTube es recontra buena onda con este humilde espacio, por favor suscríbete y deja tu like. Bueno, estamos a puertas de una nueva edición del evento más caliente del verano. Esta vez, en esta oportunidad, en este 2025, SummerSlam tendrá 2 noches, con una cartelera que a algunos les gusta, a algunos no. El pay-per-view tomará forma este sábado y este domingo. Pero si hablamos de SummerSlam, hay muchas historias, hay muchos feudos, hay muchas luchas y sobre todo muchos momentos que se nos vienen a la mente. Por ejemplo, la lucha de escaleras, mesas y sillas de los Hardys, Edge y Christian y los Dudley Boys. Por ejemplo, la cámara de eliminación. Por ejemplo, el Bulldog británico contra el Bret a Hitman Hart. Y también una lucha que se gestó muchos años atrás, en el 2002. Estamos hablando de Triple H contra Shawn Michaels. Así que hoy en el programa vamos a repasar un poco sobre la rivalidad que tuvieron estos dos y sobre la lucha que tuvieron en SummerSlam. Así que comencemos. Y bueno, en el 2002 nadie, absolutamente nadie, pensaba que Shawn Michaels volvería a luchar. Sufrió una lesión de espalda que lo dejó fuera del cuadrilátero durante 4 años. Así que cuando regresó, la mayoría asumimos que sería para un personaje regular en televisión, por ahí como manager de algún nuevo talento, posiblemente para retomar su papel como comisionado, o por qué no también en una labor no relacionada a la acción en televisión, como de repente como productor, como de repente entrenador o qué sé yo. Por el otro lado, es decir, el lado de Triple H, en aquel 2002 estaba siendo ovacionado como nunca antes en su carrera. Desafortunadamente para él, perdió el título ante Hulk Hogan debido a una interferencia del Undertaker. Eso pasaba en la televisión. Pero esta lucha entre Shawn Michaels, esta rivalidad contra Triple H y sobre todo esta amistad viene de mucho tiempo atrás. Entre 1998 y antes de su regreso en el 2002, Shawn hizo algunas apariciones en televisión como árbitro o figura de autoridad, pero él aún no sentía la necesidad de volver a competir. Cuenta él que en el año 2002 estaba leyendo un pasaje de la Biblia y este pasaje lo convenció de tomar una decisión. Lo cuenta Shawn Michaels en una entrevista para WWE.com para su regreso. Estaba sentado en el avión leyendo la Biblia, el libro de Josué, y me invadió la sensación de que había vuelto por una razón. Dios me creó para ser luchador. Las palabras "sé fuerte y valiente porque yo estoy contigo" me impactaron de forma profunda. Shawn llamó a Vince McMahon inmediatamente y al principio le propuso pelear contra él, pero McMahon tuvo otra idea. ¿Qué tal de volver y luchar contra Triple H? Shawn Michaels y Hunter habían tenido una larga historia juntos. Entre bastidores eran los mejores amigos y viajaban por todo el mundo en las giras de WWF en aquel momento.
aparte de esta amistad en televisión, obviamente los lazos internos pues eran mayores. Recordemos que Triple H muchas veces tuvo que tomar el papel de amigo elegido porque Shawn Michaels en aquellos años pues no era el Shawn Michaels de hoy en día. Era una oveja descarrilada, era una bomba de tiempo y obviamente Triple H lo tomó bajo su ala inexperta, pero con el corazón abierto para que Shawn no cayera más de lo que ya había caído. Entonces Triple H en algún momento fue el soporte emocional para Shawn Michaels. Esto nos lleva al 3 de junio del año 2002, cuando Shawn Michaels hizo un sorprendente regreso como miembro de la versión de WWE de la nueva orden mundial. Ojo que no estamos hablando de la clásica versión de Kevin Nash, Scott Hall y Hulk Hogan, no. El NWO que teníamos en ese momento era el Big Show, era Kevin Nash, era X-Pac e incluso Booker T. Pero bueno, se daba el regreso de Shawn Michaels a la televisión, pero con una camiseta rara, la camiseta de un rival de grupo del NWO, porque recordemos que el NWO y WCW le patearon el trasero a WWF y WWF no vio mejor manera de poder contrarrestar el impacto del grupo que teniendo pues un propio grupo para la federación. Fue realmente un espectáculo digno de ver. Fue algo extraño para el fanático ver a Shawn Michaels con una camiseta de blanco y negro con las siglas del NWO. Bueno, lo que era mágico hasta cierto punto era tener al Chingo Rompecorazones y a Big Daddy Cool compartiendo el ring una vez más. Ambos, esta vez, con los colores del blanco y negro. El líder de D-Generation X y el co-líder del NWO estaban juntos una vez más y estos dos tipos tenían una actitud muy fuerte. Lamentablemente, ese momento de tener a Shawn con Kevin Nash en el ring fue el punto más emocionante que alcanzaría el grupo, porque el grupo realmente fue bastante aburrido. Una semana después, Kevin Nash se lesionó y Vince McMahon anunció la disolución definitiva del grupo, dejando a Shawn Michaels como uno de los últimos miembros oficiales de la facción. Después de esta disolución, el regreso de Shawn Michaels podía fácilmente empalmar para una reunión con D-Generation X. El 15 de julio de aquel año, Eric Bischoff hizo su debut en la WWE y una de sus primeras promesas fue que traería a Triple H a Monday Night Raw. Recordemos que en aquel momento Triple H era parte de SmackDown. Para asegurarse de cumplir, Bischoff intentó aprovechar la amistad entre Shawn Michaels y Triple H para traer a The Game a la marca roja. Al parecer tuvo éxito, ya que en el pay-per-view Vengeance, Triple H daría el sí para ser parte del roster del programa insignia de WWE. La noche siguiente, es decir el 22 de julio del 2002, tuvo lugar el primer episodio completo de Eric Bischoff como gerente general de Monday Night Raw. Eric presentó a Shawn Michaels y a Triple H, explicándoles a ambos que de ahora en adelante Shawn sería el manager de Triple H. Donde quiera que vean a Triple H, van a ver a Shawn Michaels en su esquina. Bueno, llegaría un segmento en este Raw donde se notaría la molestia de Shawn Michaels. Se notaría la sorpresa de Triple H. Eric Bischoff nunca tuvo, o quizás no se acordó, que Shawn Michaels eran de esos luchadores que no obedecían órdenes. Y creo que esa fue la razón principal por la cual este pequeño retorno de DX que vamos a comentar en algunos momentos pues se pudo dar. El Chico Rompecorazones interpretó las palabras de Bischoff como un abuso de autoridad y Shawn no lo iba a permitir. Y le dijo: yo no tengo problema con ser el manager, el problema lo tengo contigo porque no me avisaste. Y Eric Bischoff le dijo que él nombraba y daba las órdenes porque era Eric Bischoff. Shawn se marcha del cuadrilátero y Eric Bischoff le aconseja a Triple H que vaya a buscarlo si es inteligente.
Nos vamos a comerciales. Triple H sale en búsqueda de su amigo y se encuentra a Michaels, quien ya había tomado sus maletas para irse, y después de una conversación acalorada donde se menciona la antigüedad de Shawn en WWE, sus lesiones, e incluso hacen una comparación de que está haciendo lo mismo que hizo Stone Cold, que tomó sus cosas y se fue, Shawn Michaels es convencido de quedarse. A lo cual Triple H comenta: cálmate y quédate, tengo una idea de que hará que todo funcione. Shawn Michaels le contesta: espero que sea una buena idea. Y bueno, tenemos un pequeño segmento en donde Triple H le da una bolsa negra a Shawn y este le dice: póntela. Shawn Michaels se empieza a sonreír. Luego salen con la música clásica de D-Generation X, los fuegos artificiales y demás, hasta que Triple H le aplica el pedigrí a Shawn Michaels, se rompe el polo y lo deja tendido en la lona. Hay que recalcar que cuando la gente escuchó el tema de The Generation X, todos, absolutamente todos, se volvieron locos. La traición que acabamos de comentar, explicada del lado de Triple H, podría ser tomada como válida. No entendía por qué Shawn Michaels no podía dejar de lado su orgullo y ayudarlo a alcanzar las alturas que aún no había alcanzado como su manager. Si estuvieron juntos, sin duda hubiesen sido imparables. Después de todo, Triple H había hecho muchas cosas por Shawn. ¿Acaso Shawn no podía estar en la esquina de Triple H? La semana después de la implosión de DX, Shawn llegó a Monday Night Raw con una misión: ir tras Triple H, y nadie se le interpondría en el camino. De alguna manera, Triple H aquella noche salió ileso. Triple H era el pilar de Shawn, tanto en la historia como en la vida real. Pasó años de su carrera siendo el segundo de Shawn, cargándolo a la cama cuando estaba demasiado ebrio o lesionado como para hacerlo solo. Triple H cuidaba de Shawn Michaels como si fuera su propio hermano. Entonces el punto de Triple H es válido: rechazar a tu mejor amigo a pesar de todo. ¿Por qué Shawn no podía hacer esto por él? Que incluso esto fue parte de la promo que Triple H dijo en el ring, hasta que un camarógrafo cercano recibió una noticia. Distrajo a Triple H de la continuación de la promo y The Game fue a ver qué era lo que ocurría. Triple H abandonó el cuadrilátero de forma repentina y empezó a correr tras bastidores. Fátima, estoy terminando, ¿ah? Shawn Michaels estaba tendido en el suelo, completamente ensangrentado, con la cabeza reventada en la ventana de un automóvil. El agujero del tamaño que tiene esa ventana es del tamaño de una cabeza, es impresionante, mientras que Shawn permanecía inconsciente en el suelo, completamente ensangrentado. La pregunta del millón: ¿quién pudo haber hecho esto? Obviamente, uno asume que fue Triple H. Sin embargo, durante la noche nos dejaron varias pistas falsas, como al Big Show y a Booker T. ¿Será posible que uno de estos dos tenga algo que ver con lo sucedido? Habían también otros nombres bajo sospecha, como Lance Storm, Test y Christian, quienes insinuaron haber resuelto un asunto aquella noche en que Shawn Michaels fue atacado. Habían múltiples sospechosos y la semana siguiente Triple H se pasó durante gran parte del show confrontando a los posibles agresores. Repasó la lista y estaba decidido a descubrir quién había atacado a Shawn. Bueno, eso era lo que Triple H nos hizo creer. Más tarde en el programa, Eric Bischoff y Triple H llegaron al cuadrilátero y Bischoff explicó que había hecho arreglos para que Shawn Michaels tuviera una llamada vía satélite en el programa. Triple H lanza pues su promo, ¿no? La parte que le tocaba hablar, y dice: te juro por Dios y por esta gente que voy a hallar a quien hizo esto, y cuando lo haga, ese hombre será un hombre marcado. Shawn Michaels le dice: tranquilo, la policía me dio las cámaras de seguridad, las que estaban en el parqueo de los autos, para saber
quién lo hizo y se los muestra un video completamente pixeleado, completamente arruinado, donde se ven prácticamente nada. Pero sí se aprecian dos personas, la de Sean y la de alguien que lo ataca por la espalda. Una imagen en donde no hay evidencia de nada, por lo pixeleado del video no se aprecia quién pudo haber sido, y eso se lo hace saber Triple H, y le dice también que quien quiera que haya hecho esto lo intentará volver a hacer, y por tal motivo debe tener mucho cuidado. Sean explica que gracias a la tecnología de la policía lograron de alguna manera, digamos, mejorar y limpiar la imagen del video para saber qué ocurrió aquella noche. El software utilizado comienza a correr y la imagen primero se centra en la persona a analizar, es decir, a esta sombra que se ve después de que Shawn Michaels cae. La pone al medio de la pantalla y la imagen sigue distorsionada. Sin embargo, al cabo de unos segundos, la imagen se empieza a aclarar y vamos viendo una silueta conocida. Luego, el programa termina de funcionar y nos deja la imagen completamente clara. Era el polo de Triple H, la fisionomía de Triple H, hasta la colita que se pone en el cabello Triple H. O sea, fue Triple H. Ustedes pueden ver la cara de villano de Triple H al Sean descubrir que su ex mejor amigo había sido el responsable de este ataque. Y lo resumió con una frase muy simple: fuiste tú, Hunter. Triple H se deja de hipocresías y le dice: sí, fui yo. He tratado de probar un punto y es el que tú estás quebrado, eres vulnerable, tú me necesitas de tu lado, tú tenías que ser mi manager, pero no, tu orgullo, tu ego lo hizo nuevamente. Yo podría haberte dejado lisiado, Sean, en ese estacionamiento, pero no lo hice, me detuve, no terminé el trabajo. ¿Y sabes por qué? Porque nadie más se habría detenido. Habrían terminado el trabajo, te habrían dejado lisiado. ¿Y luego qué, Sean? ¿Qué habrías hecho entonces? ¿Qué hubiese pasado si hubieses quedado mal? ¿Qué habrías hecho cuando ya no pudieses caminar? Y Shawn Michaels le contesta: ¿crees que soy débil? ¿Crees que soy vulnerable? ¿Que ya no puedo defenderme? Reconozco que no estoy en mi mejor momento, pero los médicos me han dicho que me recuperaré por completo. De hecho, dicen que estaré al 100%, más o menos como para SummerSlam. ¿SummerSlam, Sean? ¿Qué es eso? ¿Algún tipo de desafío?, le dice Triple H. Y Shawn Michaels le contesta: tienes toda la razón. Tú ya no puedes luchar, ya se ha terminado, le dice Triple H. El chico rompecorazones está muerto, pero ok, te voy a destrozar y voy a terminar el trabajo. Y después, cuando todo termine, ya no podrás caminar. ¿Qué pasará si ya no puedes ocuparte de tu pequeño hijo? ¿Qué pasará, Sean, cuando ya no puedas estar con tu esposa y sobre todo cuando ya no puedas satisfacerla como hombre? A lo cual Shawn Michaels responde: no se te ocurra hablar más de mi hijo y de mi esposa. Ya no seré el showstopper, pero aún puedo pelear. Y el tiempo de pelear ha llegado. En un par de semanas caminaré una vez más por última vez y lucharé frente a ti y te demostraré, y también le demostraré a mi pequeño hijo, que muchas veces hay que pelear para ser un hombre. Tremenda promo, tremendo segmento de ambos. Se conocen muy bien estos dos y nos esperaba una lucha de aquellas. Pero recordemos que Sean se estaba preparando para lo imposible. Iba a regresar al ring de WWE tras una lesión que debería haberlo retirado definitivamente de los encordados. El Shawn Michaels que vimos ante nosotros en aquella promo era un hombre distinto. Para añadirle más picante al asunto, Eric Bischoff, en representación de WWE, no quería tener nada que ver con este combate. Era demasiado personal y por ende muy peligroso, así que esta lucha terminó siendo una lucha no autorizada. Todo estaba listo para el combate.
Sin embargo, a la interna aún persistían dudas, no solo sobre cuánto podría aguantar físicamente Shawn de 37 años en aquel momento, sino también sobre su posible oxidación por estar tantos años fuera de los cuadriláteros. 4 años y medio es mucho tiempo, yo creo que sí. Para preparar el combate, una semana antes de su celebración, Triple H sugirió que ambos ensayaran la parte física del combate en el cuadrilátero que tenía WWE en la sede de los cuarteles generales en Stamford. Aunque algunos de los más grandes luchadores se sienten más cómodos haciendo este tipo de ensayos físicos de todo el match, Shawn Michaels admite en uno de sus DVDs que es todo lo contrario para él. De hecho, tras solo unos pocos golpes en el ring para repasar la lucha, incluido un Sunset Flip, Shawn canceló el resto del ensayo. Dijo que tenía que ser frente a una multitud que practicar simplemente no le parecía bien. Entonces Hunter siguió insistiendo y tuvieron un ensayo mínimo, y las dudas nuevamente cayeron sobre Shawn Michaels, sobre qué podía hacer y qué no podía hacer. Shawn estaba mentalizado a que este regreso tenía que ser único y posiblemente para ponerle un punto final a su carrera. Entonces llegaría el evento de SummerSlam del año 2002. Recordemos que este SummerSlam era la edición número 15 de este pay-per-view y fue el 15 de agosto del 2002. Esta cartelera tuvo luchitas interesantes, y si lo analizamos en frío, si es que somos honestos, tantos fans de AEW, de TNA, de WCW, de New Japan Pro Wrestling, esta cartelera es muy buena. No hubo lucha mala. Hubieron combates que, para recordar, de 8 combates, digamos que el 80% cumplieron. Ojo. Por ejemplo, en Sunday Night Heat teníamos a Spike Dudley versus Steven Richards. Bueno, eso no es parte de pay-per-view, fue parte de Sunday Night Heat. Y el evento comenzaría con una lucha muy rápida entre Kurt Angle y Rey Mysterio, en donde Kurt Angle se llevaría la victoria por sumisión. Ric Flair derrotaría a Chris Jericho también por sumisión. Edge derrotaría a Eddie Guerrero en una lucha singles. Los antiamericanos, es decir, Christian y Lance Storm, derrotarían a Booker T y a Goldust para poder retener los campeonatos mundiales en pareja de WWE. Rob Van Dam derrotaría a Chris Benoit en una lucha para convertirse en el campeón intercontinental. El Undertaker derrotaría a Test y llegaría el momento de la lucha previa al estelar. Obviamente Triple H y Shawn Michaels no podían ser el estelar porque en el torneo Rey del Ring Brock Lesnar había ganado la oportunidad de enfrentarse al campeón indiscutido de WWE. En ese momento era La Roca, entonces este tenía que ser sí o sí el main event. Sin embargo, la séptima lucha, la de Shawn contra Triple H, esta lucha callejera no sancionada, pues se robó toda la atención del pay-per-view. Shawn Michaels llevaba jeans azules, botas de vaquero y toda la mentalidad positiva para poder lograr una performance de acuerdo a la altura que Shawn Michaels nos tenía acostumbrado en sus años mozos. Triple H, pues, con su atuendo habitual en el ring, nos daba indicio de que Shawn iba preparado para todo, y para Triple H pues era una lucha más, digámoslo así. Casi 28 minutos de actividad física, algunas movidas de lucha, otras más intensas, todas completamente apasionadas por parte de ambos. Básicamente la lucha no tuvo restricciones. Asumo yo que esta estipulación de no sancionada y de Street Fight fue un recurso para que Shawn o Triple H pudiese sentirse cómodo si es que no podían ofrecer un combate de alta calidad. Ahora, ¿por qué decimos Shawn o Triple H? Porque sabemos
que para la lucha libre se necesitan dos personas que estén completamente coordinadas. Si una no sabe lo que tiene que hacer en el momento que lo tiene que hacer, vienen las lesiones, vienen los boches, vienen muchas cosas. Y no se podía Shawn Michaels, con la fragilidad que tenía en ese momento, porque recordemos que estuvo fuera mucho tiempo, permitirse el lujo de tener una lucha muy física. Entonces, el uso de las armas estuvo de manera adecuada por parte de WWE. Shawn y Hunter se dieron con todo. Se dieron con sillas, se dieron con tachos de basura, incluso hubo una escalera que se utilizó para varios spots, cubos de basura. Se contó una historia correcta de lo que había sucedido semanas antes. No se convirtió en la clásica masacre habitual y aburrida que nos da una lucha de Street Fight donde las armas son utilizadas de forma constante. La historia contada dentro del ring fue absolutamente brillante. Era el viejo león Shawn Michaels que había regresado para pelear con su antiguo amigo que se había vuelto contra él. Ese antiguo amigo, en la persona de Triple H, quería debilitar a Shawn, quien se había retirado por una lesión muy complicada. Ese león nuevo, ese joven talento, digámoslo así en la historia, era ocupado por Triple H. Si analizamos el combate, no podemos dejar de decir que Shawn lució como el de antes. Por ahí con sus limitaciones, por ahí un poquito más lento, por ahí respirando un poco más de lo debido. Pero el Shawn Michaels que vimos era ese Shawn que estaba haciendo lo que mejor sabía hacer. Shawn y Hunter tuvieron una larga rivalidad después de este combate, pero no creo que ninguna de las otras luchas igualara a este primer encuentro entre los dos miembros de D-Generation X. Tuvieron combates de todo tipo, incluyendo un Hell in a Cell. Sin embargo, ninguno de ellos pudo igualar la intensidad de este choque en SummerSlam, ya que lo tuvo todo: el regreso triunfal de un grande de la lucha libre contra un ex campeón mundial y sobre todo uno de los mejores heels de todos los tiempos, y sobre todo con una historia narrada a la perfección por ambos. Después del combate que ganó Shawn en ese momento, no estaba claro si Michaels volvería a luchar. Se optó por una estrategia de vamos a esperar a ver qué pasa para evaluar cómo se sentía su cuerpo después del combate y si él consideraba viable tener más luchas a futuro. Claramente, si vemos la lucha en SummerSlam, podemos ver al Shawn Michaels clásico, pero este Shawn Michaels clásico podría tener una corrida a largo plazo. Solo el tiempo lo revelaría. Desde entonces hasta el 2010, Shawn Michaels permaneció activo en el ring de WWE. En cuanto a esta pelea no sancionada, este Street Fight en SummerSlam, nos mostró a un Shawn Michaels en su estado más puro, un luchador magistral que se fija mucho en los detalles, sabe cómo cronometrar sus comebacks, cómo vender los golpes y sobre todo comprende el valor de la narrativa. Obviamente que Triple H merece su parte de crédito por haber aguantado esa montaña rusa de emociones y sobre todo en medir la fuerza de sus golpes para no dejar alguna lesión en Shawn. Para muchos, esta lucha en SummerSlam es también el reflejo del maestro contra el alumno, el amigo contra el ex amigo. Al final, el hombre que le enseñó a The Game todo lo que sabía tenía un as bajo la manga, lo que indicaba de que el maestro no le había enseñado todo a ese discípulo. Así que bueno, he querido repasar a puertas de una nueva edición de SummerSlam este feudo que se dio entre Triple H y Shawn, lo que desembocó en un tremendo match en el evento más caliente del verano. Así que bueno, muchas gracias a todas las personas que se quedaron hasta el final. Muchas gracias a todas las personas que nos siguen en las redes, a los que dejan su comentario, a los que dejan su like.
Y sin nada más que decir, no se olviden que este sábado y este domingo hay pay-per-view. Lo pueden ver en Netflix. Compren su cuenta o bájenlo por torrent. Como siempre lo digo, escóndanse de los spoilers, porque siempre hay gente malintencionada. Así que un abrazo para ti y un abrazo para todas las personas que nos escuchan. Se cuidan.